Para ojos legos, estas piezas parecen listas para que sean convertidas en chatarra. Al fin y al cabo, todas ellas presentaron fracturas. No obstante, para alguien que entiende el análisis de piezas fracturadas, estas cuentan una importante historia sobre cómo y por qué han fallado. Eso es importante, porque entender cómo y por qué una pieza presenta fractura es el primer paso para la prevención de fracturas del mismo tipo. Reducir fallas significa reducción de costes por tiempo fuera de servicio, mano de obra y el propio costo de las piezas. El propósito de este programa es ayudarlo a comprender cómo examinar piezas fracturadas, identificar el tipo de falla y entender lo que ha causado la fractura. Aprendiendo eso, serás capaz de prevenir futuras fallas de este tipo. Empecemos analizando las causas de fracturas en los ejes tractivos. Ejes tractivos se rompen por 4 razones: roturas por choques de carga exagerada, fatiga, patinaje y problemas de lubricación. Las roturas por choque de carga son las más fáciles de identificar. Voy a explicarlas primero. Un choque de carga para una composición de cargamento es similar a un choque de carga en este lápiz. Los choques de carga son muy rápidos y graves. Pueden generar una fractura instantánea. Pero si el choque no es tan fuerte, la pieza puede sencillamente agrietar o quedarse dañada y presentar más tarde la fractura por fatiga. La mayor parte de los componentes que se rompen instantáneamente son fáciles de identificar, porque la parte dañada en general queda visiblemente aparente. Entretanto, por veces la falla se oculta detrás de otro defecto. Estas piezas del eje de doble velocidad, por ejemplo, presentan daños por choque de carga ocasionado por el cambio de velocidad incorrecto. Pero la rugosidad cristalina se oculta detrás del desgaste secundario de los fragmentos del metal. Vamos a hablar ahora de choque de cargas en semiejes. Cuando un semieje es sometido a un choque de carga por torsión, este puede romperse de variadas formas y ángulos distintos. Cuando un semieje se rompe en un ángulo como este, decimos que hubo una rotura por choque de tensión. Este semieje, por ejemplo, se rompió en un ángulo próximo de 45 grados y tiene la rugosidad cristalina típica de un rompimiento por choque de tensión. A veces, un choque de carga por torsión produce una rotura con superficie lisa, llamada fractura en corte. La mayoría de las fracturas en corte son identificadas por la apariencia marcada del metal. Algunas veces, el semieje tiene señales de ambos, fractura en corte y choque de tensión. Este semieje tiene una sección levemente angulada con una rugosidad cristalina, típica de la fractura por choque de tensión. Pero hay también otra sección con marcas en el metal que son típicas de la fractura en corte. El tipo de corte de este ejemplo va en el sentido a lo largo de la barra. Es el llamado corte longitudinal. Tanto el corte longitudinal como el choque de tensión ocurren por impactos de carga por torsión. Si el eje sufre un choque de fuerzas de torsión y flexión en una sección estructurada, la superficie del rompimiento suele ser llana y áspera. En el caso de este piñón, cuando el conjunto sufrió el choque de carga, las fuerzas recayeron sobre la parte dentada menos estructurada, ocasionando la fractura llana y áspera. Paremos un minuto ahora y revisemos lo que hemos aprendido sobre roturas por torsión en semieje. Antes de todo, el modo más fácil de identificar a una rotura por torsión es buscando una superficie rugosa y cristalina. Este tipo de superficie es característico de la mayoría de las roturas por carga de impacto. La excepción a esta regla son los semiejes que sufren cortes instantáneos por carga de torsión pura. En este caso, la superficie en general se muestra marcada. A veces, la superficie trae señales de ambos, corte y choque de tensión. Un semieje que sufrió choque de carga en una sección reforzada normalmente se rompe dejando una superficie llana y áspera. Como ya había mencionado, ni todos los choques de carga causan una rotura instantánea. A veces el choque apenas agrieta o daña el componente. Cuando eso ocurre, la grieta o el daño debilita el metal y crea tensiones localizadas que llevan al desgaste y eventual rotura. Eso nos lleva al segundo factor de rompimiento,
La fatiga. Roturas por fatiga requieren repetidas aplicaciones de carga en exceso para romper el componente. Como el componente es continuamente cargado por fuerzas excesivas, el metal se debilita gradualmente hasta que ocurra la fractura. Es como este hilo máquina. Doblándolo una vez no se rompe, pero al aplicarle sucesivas cargas en exceso, ocurre la fatiga y posiblemente la rotura. Básicamente, existen 4 tipos de fatiga que ocasionan el rompimiento de piezas. Son ellas: de superficie, por rotación y flexión, fatiga de raíz y de torsión. Comencemos por la fatiga de superficie. La fatiga de superficie no diferencial es debida a sobrecarga en el engranaje. Existen variados tipos y niveles de fatiga de superficie y en la gran parte resultan en lascas rotas de los dientes, como vemos en este engranaje. Este diente de engranaje, por ejemplo, nos muestra los efectos típicos de la falla conocida como grieta de flanco. La grieta de flanco es normalmente relacionada a sobrecarga. En el comienzo de la grieta de flanco, normalmente se notan grietas longitudinales como estas a lo largo del diente del engranaje. Cuando expuesto el metal a la fatiga, los dientes empiezan a romperse. El segundo tipo de fatiga es llamado de fatiga de rotación y flexión. Las roturas causadas por fatiga de rotación y flexión ocurren cuando la barra gira bajo fuerza excesiva y también sometida a fuerzas de flexión. Cuando una barra se rompe por fatiga de rotación y flexión, la fractura normalmente muestra por lo menos una de las 3 marcas características. La primera de estas marcas es llamada marca de playa. Las marcas de playa indican los niveles de fatiga que ocurrieron antes de la rotura instantánea del rompimiento de la sección. La marca empieza en la zona de fragilidad inicial y avanza para la zona cristalina áspera, marcando el área de rompimiento del metal cuando éste fue debilitado por la fatiga. Normalmente, esa área áspera puede ser considerada como nuestra segunda marca característica de la rotura por fatiga de rotación y flexión. Verás que cuando una barra se rompe por la fatiga de rotación y flexión, el área cristalina áspera de la fractura muchas veces queda rebajada, como en este conjunto. Nuestra última marca característica de la fatiga de rotación y flexión es similar a las marcas de playa y la llamamos de hendidura. Las hendiduras varían el tamaño, pero normalmente comienza en la extremidad de la fractura rumbo al centro. Entretanto, si el piñón sufre una rotura por fatiga de rotación y flexión, el rompimiento probablemente tendrá una forma cónica con líneas circulares en la dirección del centro de la barra. Una otra rotura por fatiga que normalmente posee marca de playa es específica de los engranajes y es conocida como fatiga de raíz. Las roturas por fatiga de la raíz en general tienen marcas de playa que empiezan cerca o en la base del diente. Esas marcas normalmente empiezan donde el diente se rompió o fue dañado por un choque de carga instantánea. El último tipo de fatiga es similar a la fatiga de rotación y flexión, pero no tiene relación con la fuerza de flexión. Es conocida como fatiga de torsión. Como en la mayoría de los casos de rotura por fatiga, rompimientos por pura fatiga de torsión en general poseen marcas de playa y hendiduras. No obstante, si la fatiga de torsión ocurriera en una barra dentada, la fractura puede no tener las marcas de playa y hendiduras típicas. Al revés, este tipo de barra normalmente se rompe cuando las líneas radiales forman una estrella. Antes de pasarnos a la rotura por patinaje, vamos a revisar las características de las distintas fatigas. El primer tipo de fatiga que hemos estudiado fue la de superficie. Existen variados grados de fatiga de superficie, pero todos resultan en rotura de partes de la superficie. Una pequeña variación de esta regla es la condición llamada de grieta de flanco, que es notada inicialmente por la presencia de grietas longitudinales de tensión en la haz del diente. Cuando debilitado de modo continuo, el diente se rompe como estos. Luego, aprendemos que la fatiga de rotación y flexión, la fatiga de raíz y la fatiga de torsión, todas tienen marcas de playa o hendiduras, que nos muestran cómo la fatiga progresa en el metal. Siempre que la rotura presente marcas de playa o hendiduras, es porque la fatiga influyó en la causa del rompimiento. También mencioné que barras dentadas sometidas a fatiga de torsión normalmente se rompen dejando líneas radiales que se extienden en dirección al centro de la barra, en forma de estrella. El próximo tipo de rotura en ejes de rueda ocurre cuando el patinaje excesivo daña componentes del diferencial. Cuando el vehículo hace una curva,
Las ruedas deben girar en velocidades levemente distintas, porque la rueda externa tiene que recorrer una distancia más grande que la rueda interna. Los diferenciales son diseñados para soportar este tipo de variación de velocidad, pero cuando las diferencias son demasiadas, como cuando una rueda está patinando, los satélites del diferencial giran a RPM muy diferentes de la cruceta. Satélites que giran muy rápidos por mucho tiempo no reciben lubricantes suficientes para hacer el cambio de calor necesario y eventualmente acaban por dañar la barra de la cruceta. En algunos casos, los satélites se ponen tan calientes que se funden las barras de la cruceta, sacándolas de su sitio. Este tipo de daño puede ocurrir aún más rápido caso un diferencial esté con poco lubricante, lo que nos lleva a la última causa de rotura del eje tractivo: problemas de lubricación. La lubricación es vital para todo rodamiento y engranaje. Ella remueve el calor y la suciedad, mientras crea una capa de lubricación entre todas las piezas que se mueven. Una lubricación adecuada garantiza que los componentes Darwin-Meritor presenten la misma performance a los 700.000 kilómetros, igual que a los 7.000 kilómetros. Frecuentemente, las fallas de lubricación son fácilmente notadas. Cuando el eje se queda sin aceite, no tarda mucho para una rotura como esta ocurrir. Permítame dar un ejemplo de cómo eso puede ocurrir. La lubricación del eje puede estar baja por una pérdida en el cojinete del piñón. Muchos cojinetes del piñón son dañados por la instalación incorrecta descuidada. Deslizar el cojinete del piñón en una parte áspera de la barra o utilizar el cojinete en una barra rayada o marcada puede causar una marca en el cojinete como esta. Aunque pequeño, este arañazo puede ocasionar una pérdida de lubricantes. Si sospechas de un defecto en el cojinete, es muy importante no dañarlo a la hora de la remoción. Cojinetes dañados durante la remoción como este anulan la posibilidad de análisis. También es importante recordar que todos los cojinetes del piñón de Darwin-Meritor son prelubricados. Por lo tanto, ellos pueden pringar un poco cuando en uso. Si eso ocurre, seca el vertido visible, inspecciónalos regularmente para garantizarse de que el salpicado tenga cesado. Vamos a ver a otras fallas de lubricación. Si el eje posee lubricante inapropiado o aceites sin aditivos, defectos como este pueden ocurrir. Esta corona tiene el aspecto típico de pata de cuervo, específico de ejes con lubricantes inapropiados o sin aditivos. Marcas como esta no aparecen prontamente, pero en general siguen empeorando hasta provocar en la rotura de los dientes. Mientras hablamos de ejes tractivos, vamos a hablar sobre daños en los rodamientos. Rodamientos se dañan por dos razones básicas: problemas de lubricación y ajustes incorrectos. Rodamientos dañados por falta de lubricación normalmente son fáciles de identificar. Sin lubricación adecuada no tarda mucho para que el rodamiento quede como este. Rodamientos expuestos al contacto con lubricantes inapropiados o contaminados, o a cargas excesivas por ajuste mal hecho, sufrirán fatiga prematura. La gran parte de las fatigas de los rodamientos es de superficie. Este rodamiento es un buen ejemplo. Puedes ver que el material está marcado, y en algunos sitios el metal ya suelta partículas. En este, la causa ha sido extrema sobrecarga. Eso cubre todas las áreas de fractura de los ejes tractivos.